Ok, vamos a con el primer caso. En el primer caso clínico que tenemos es un paciente, dice, si un paciente varón de 14 años con historia de prolapso rectal recurrente en la infancia, acompañado de piel frágil que tiende a formar hematomas, laxitud de articulaciones y un murmullo cardíaco, presenta el síndrome de Ehlers-Danlos, ¿ok? O sea, estamos viendo que ya nos están dando el diagnóstico, ¿ok? Lo único que tenemos que hacer nosotros ahora es recordarnos, ¿no es cierto?, en qué consiste este síndrome y qué tejido será el más afectado en estas personas. Las respuestas son A, tejido conectivo, B, tejido muscular, C, tejido sanguíneo, D, tejido cartilaginoso y E, tejido epitelial. ¿Cuál será la respuesta para esta primera pregunta? Tengo una respuesta, me dice muscular. ¿Ok? ¿Qué dicen los demás? ¿Estamos de acuerdo con esa respuesta? ¿Hay alguien que tenga otra respuesta o todos creen que es el tejido muscular? ¿Mm? Ok, entonces recuerden que el síndrome de Ehlers-Danlos tiene que ver con la mala síntesis del colágeno de tipo 5. Si ya estamos pensando en el colágeno de tipo 5, ¿no? Recuerden que el colágeno de tipo 5 siempre está junto con el colágeno de tipo 1 y el colágeno de tipo 3. Recuerden que el colágeno de tipo 3 también se le llama fibras reticulares. Entonces, teniendo esta idea, ¿no?, que acabamos de mencionar, me dicen la C. C dice tejido sanguíneo. Acabo de decir que tiene que ver con el colágeno, con la síntesis del colágeno. Entonces, seguimos con las dos alternativas que ustedes me están planteando, tejido muscular y tejido sanguíneo. ¿En cuál de los tejidos hay mayor cantidad de colágeno? ¿Mm? ¿En cuál de los tejidos hay mayor cantidad de colágeno? Tejido conectivo, tejido muscular, tejido sanguíneo, tejido cartilaginoso, tejido epitelial. A ver, acá tengo una respuesta, tejido conectivo. Perfecto. ¿Ok? Entonces, el tejido conectivo es el que está más afectado, ¿no? Acabo de mencionar, si vemos aquí, esa es la respuesta, el tejido conectivo es la A. ¿Ok? El tejido conectivo, recuerden ustedes, que está formado por células separadas por una gran matriz extracelular. Y esa matriz extracelular, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que está compuesta principalmente por fibras, ¿no? Fibras proteicas como es el colágeno, los diferentes tipos de colágeno y las fibras elásticas, ¿ok? Y las fibras elásticas. Y sosteniendo justamente a estas fibras y también a las células, nos encontramos con la sustancia fundamental, que forman parte de la matriz extracelular, ¿ok? No nos olvidemos que en esa sustancia amorfa o sustancia fundamental, donde están las fibras de colágeno y las fibras elásticas, vamos a tener, ¿no?, glucoproteínas y proteoglucanos. ¿Ok? Entonces, esa es la matriz extracelular. Y el tejido que tiene mayor cantidad de tejido conectivo, perdón, de matriz extracelular es el tejido conectivo. ¿Ok? Ahora, si recordamos también el tejido muscular, entre las fibras musculares vamos a encontrar tejido conectivo, porque el tejido conectivo está amarrando las fibras musculares, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, de alguna manera podrían estar un poco afectados, pero son los órganos, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, dice la piel frágil, ¿ok? Piel frágil. Recuerden ustedes que la dermis, ¿no?, de la piel está formada principalmente por dos tipos de tejido conectivo. Tejido conectivo laxo, que está justamente en la parte más pegada a la epidermis, porque la epidermis es tejido epitelial, y que es la dermis papilar,
y la dermis reticular que está formada por tejido conectivo denso y regular. Entonces ahí encontramos gran cantidad de colágeno, ¿no es cierto? También nos habla de las articulaciones, laxitud de las articulaciones. Laxitud, no tienen pues esa tonicidad que debe tener las articulaciones de forma normal, son más laxas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes esos dedos que se pueden doblar fácilmente, ¿no es cierto? Y un murmullo cardíaco, porque recuerden ustedes que también hay problemas en las válvulas, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la respuesta de esta primera pregunta, ¿ok? Y aquí justamente está lo que les explicaba. Miren ustedes la figura estamos viendo una mujer, ¿no es cierto?, que tiene la piel súper elástica prácticamente porque no hay el colágeno que da la tensión al tejido, recuerden ustedes, ¿ok? Entonces, el colágeno es lo que va a permitir que el tejido se tensione y resista justamente a esas tensiones. Cuando lo jalamos o lo estiramos, no se va a estirar de esa manera como se está viendo en la imagen. ¿Ok? Entonces, está causado por una mutación, ¿no?, del gen que codifica el colágeno de tipo 5, que en los órganos se encuentra asociado con el colágeno de tipo 1 y del tipo 3. Recuerden que el colágeno de tipo 3 son las fibras reticulares. La síntesis del colágeno 5 es anormal, por lo que la fuerza tensora del tejido conectivo se encuentra reducida. ¿Ok? Esta forma de síndrome de Danlos, ¿no es cierto?, es una enfermedad de herencia autosómica dominante, ¿no es cierto? Es una enfermedad entonces genética, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Entonces ya hemos recordado un poco tejido conectivo, más o menos hemos visto, ¿no?, cómo es que está distribuido el tejido conectivo en la piel, por ejemplo, ¿ok? Vamos con la segunda pregunta. Dice, un hombre de 20 años de edad, con pecho cóncavo, murmullo cardíaco y visión pobre. Tiene historia de un aneurisma disecante de aorta en familiares varones. Tiene el diagnóstico de síndrome de Marfan. ¿Se acuerdan? Más o menos estamos casi por la misma línea, ¿no? Síndrome de Marfan, síndrome de Ehlers-Danlos, ¿ok? ¿Qué tipo de tejido conectivo? Porque ahora aquí también hay una afección del tejido conectivo, pero ¿cuál de todos los que hemos estudiado? ¿El tejido conectivo laxo? ¿El tejido conectivo denso y regular? ¿El tejido conectivo elástico? ¿El tejido conectivo reticular? ¿El tejido conectivo denso regular? ¿Cuál de estos tejidos, no es cierto, es el que va a estar más afectado? A ver, chicos, estoy esperando la respuesta. Tejido conectivo laxo, solamente para recordarles, ¿no? Tejido conectivo laxo tiene, ¿no?, fibras de colágeno delgadas, ¿sí? Tiene fibras reticulares y también tiene fibras elásticas, prácticamente distribuidas de manera homogénea, ninguna de ellas predomina, ¿no? Es altamente celular y muy vascularizado. Tejido conectivo denso y regular, recuerden que predomina los haces de colágeno. En el denso y irregular predomina los haces de colágeno, pero eso no quiere decir que no existan las otras fibras. Siguen existiendo fibras reticulares, siguen existiendo fibras elásticas, ¿ok? Pero predomina los haces de colágeno. Tejido conectivo elástico, su nombre lo indica, predomina las fibras elásticas, ¿ok? Pueden haber las otras fibras, pero predominan las fibras elásticas. Y recuerden ustedes que las fibras elásticas, ¿no es cierto?, están compuestas por la elastina, que es la proteína principal, pero también tiene otra proteína que la va prácticamente a permitir que se arme la fibra, que es la fibrilina, ¿no es cierto? ¿Ok? Y hay otra glucoproteína también que sirve para unir a las fibras de elastina. Luego tenemos el tejido conectivo reticular, que es el tejido que tiene fibras reticulares, colágeno de tipo 3, que lo vamos a encontrar, recuerden ustedes, en los órganos hematopoyéticos, ¿no es cierto? En el vaso, encontramos en las glándulas, la encontramos de repente en el ganglio, ¿no? Lo encontramos en la médula ósea, ¿no? Como un armazón donde van a proliferar y se van a reproducir las células, ¿ok? Y el tejido conectivo denso regular
es muy parecido al denso irregular, o sea, puro colágeno, pero la forma de disposición de los ácidos es muy uniforme, ¿no? Mientras que en el irregular es muy diverso, ¿no? O sea, la forma como está es muy diverso. Tejido conectivo elástico. Ya tengo una respuesta. Tejido conectivo elástico, es cierto, ¿no? Tejido conectivo elástico tiene que ver justamente con el síndrome de Marfan, ¿no? Perfecto. Esa es la respuesta. Miren. Si es que, ahí ve, tejido conectivo elástico. También es otra enfermedad genética, ¿no es cierto? Es una enfermedad autosómica dominante, donde vamos a ver que hay una mutación justamente para la fibrilina de tipo 1, porque recuerden que las fibras elásticas, o sea, la elastina, está sostenida, podríamos decir así, por la fibrilina de tipo 1 y la fibrilina de tipo 2. Este gen se va a encontrar en el cromosoma 15. ¿Ok? Entonces, al estar la fibrilina defectuosa, entonces las fibras elásticas van a romperse con mucha facilidad, o sea, no van a mantener su estructura, ¿ok? Entonces, por eso es que las personas que tienen síndrome de Marfan, recuerden ustedes que son personas altas, con los brazos bastante largos, ¿no es cierto? Pero tienen aneurismas normalmente, ¿ok? Tienen dislocaciones del cristalino, recuerden que el cristalino también está sostenido por fibras de colágeno, igual la córnea, ¿no es cierto? ¿Ok? Tienen un problema de prolapsos en las aortas, las válvulas del corazón, ¿no es cierto? Y tienen hiperextensión de las articulaciones, ¿ok? Entonces, esas son las características. Miren ustedes el pecho de este joven, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que este síndrome, ¿no? Es una enfermedad también de tipo genética que ataca al tejido conectivo, pero en este caso particularmente al tejido conectivo elástico. Si recordamos, ¿alguien recuerda en qué parte vamos a encontrar, o sea, en qué órgano vamos a encontrar tejido conectivo elástico? ¿Alguien recuerda? ¿Mm? Porque recuerden, todos los tejidos conectivos van a tener fibras elásticas, ¿no? Hemos dicho, cuando hemos estado hablando del tejido conectivo laxo, tiene fibras elásticas. El tejido conectivo denso y irregular tiene fibras elásticas, pero tienen pocas cantidades. Pero el tejido conectivo elástico, ¿no es cierto?, predomina las fibras elásticas. Entonces yo pregunto, ¿dónde encontramos, ¿no?, principalmente el tejido conectivo elástico? En el pulmón. ¿El pulmón, creen ustedes? ¿Por qué? Porque el pulmón se expande, por eso estamos pensando que podría tener fibras elásticas. ¿Mm? Arterias, ¿no? En las arterias. O sea, recuerden ustedes que existen dos tipos de arterias, ¿no? Las arterias elásticas y las arterias musculares. ¿Ok? Entonces, las arterias elásticas tienen la túnica media rica en fibras elásticas. Recuerden ustedes, en realidad son láminas elásticas, ¿no? Recuerden ustedes de que en la arteria, ¿no?, tenemos las capas o las túnicas, ¿no? Tenemos la íntima, formado por las células epiteliales, que en este caso es el endotelio. Debajo de ese endotelio generalmente hay un subendotelio, que es un tejido conectivo bastante delgado, ¿no? Casi un tejido conectivo laxo, podríamos decir así. Viene la lámina elástica interna, ¿ok? La túnica media, que es rica en fibras elásticas, todo lo contrario a las arterias musculares, porque las arterias musculares en la túnica media van a tener solo fibras musculares lisas. En cambio, en la elástica vamos a tener fibras musculares lisas, pero además tenemos las láminas elásticas, ¿no? Entonces, allí justamente, ¿no?, radica el gran problema de esta enfermedad. ¿Ok? Justamente son los órganos, en este caso las arterias, que están, ¿no? Ustedes recuerdan que esos vasos, ¿no?, salen prácticamente del corazón, ¿ok? Son los que van a sufrir el peor de las consecuencias, ¿no? El peor de las consecuencias.
Ok, entonces ya vemos síndrome de Marfan, ya se acuerdan exactamente de en qué consiste, ¿no? Y quiénes son los que están, qué parte de los tejidos son los que están dañados. Ok, vamos al siguiente caso. Ok. Pregunta 3. Dice, una niña de 12 años se queja de episodios de disnea, ¿no? O sea, no tiene dificultad para respiración, opresión en el pecho y sibilaciones después de correr con su equipo de atletismo, ¿no? Se sospecha, una exacerbación de asma. ¿Cuál de las siguientes anomalías no corresponde a una alteración histológica que podría verse en los bronquiolos? A ver, vamos mirando. La A dice engrosamiento del músculo liso. B, material inflamatorio crónico rodeando los bronquiolos. Moco abundante en la luz. Diámetro de la luz disminuida. Inflamación del pericondrio. ¿Cuál de estas alteraciones no correspondería, ¿no? al, al daño histológico que podría verse en los bronquiolos en una persona con asma, ¿no? Porque se supone que esta niña tiene un problema de asma, ¿no? A ver, ¿cuál sería su respuesta? Y es la inflamación del pericondrio, aunque no estoy muy segura. A ver, pero a ver, razonemos un poco. ¿Por qué podría ser justamente, algunos me han puesto la D? ¿Por qué creen ustedes que puede ser la inflamación del pericondrio? A ver, vamos, vamos chicos. ¿Qué es el pericondrio? ¿Recordamos qué cosa es el pericondrio? ¿Mm? Si nosotros recordamos, ¿sí? El pericondrio es la envoltura de tejido conectivo que envuelve al cartílago, ¿cierto? Ese es el pericondrio. Porque recuerden ustedes que el cartílago, como tejido conectivo, ok, especializado, tiene una gran diferencia con el resto de tejidos conectivos. Recuerden ustedes que el tejido conectivo es uno de los tejidos más vascularizados. En cambio, el cartílago no. Es el único tejido conectivo que prácticamente ni está vascularizado ni está inervado. ¿Ok? Entonces necesita de una envoltura, ¿no? Que en este caso es el pericondrio, que está formado por tejido conectivo propiamente dicho. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos, ¿no es cierto? Si yo pienso que esa es la respuesta a inflamación del pericondrio, ¿cuál sería la diferencia entre el bronquiolo y el bronquio? ¿Cuál es la principal diferencia entre un bronquiolo y un bronquio? ¿Se acuerdan ustedes cuál es la principal diferencia? Además del diámetro, por supuesto, ¿no es cierto? ¿Ok? ¿Cuál es la principal diferencia? ¿Recuerdan? El diámetro, dice, claro, pero además del diámetro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia más saltante histológicamente entre un bronquiolo y un bronquio? La presencia del cartílago, ¿no es cierto? Porque el bronquiolo no tiene cartílago y el bronquio sí tiene cartílago, ¿no es cierto? Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, definitivamente, si estamos preguntando qué podría verse en los bronquiolos, el bronquiolo tiene tejido muscular liso y definitivamente en el asma hay un engrosamiento de esta capa muscular. Hay material inflamatorio porque hay una inflamación a nivel de estas ramas del pulmón, ¿no? ¿Ok? Hay moco que se forma justamente por la hipersecreción de las células mucosecretoras, ¿no es cierto? Y se cierra el diámetro o mejor dicho, se obstruye el diámetro de los bronquiolos, ¿no? Entonces, todas son respuestas, ¿no? O sea, son todas las características que podemos ver en el bronquiolo, en el asma, pero no podemos ver inflamación del pericondrio, porque justamente el pericondrio no existe, porque no hay cartílago, ¿no? Entonces, la respuesta para esta pregunta, ¿no? Sería justamente la E, ¿no? Esa es la respuesta, la letra E.
E. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces, tenemos que recordarnos estos detalles. Cuando tengamos que resolver problemas de este tipo, porque de estos son los problemas, más o menos así son los problemas que se van a presentar en el examen, ¿no es cierto? Tienen que pensar, ¿no es cierto?, ustedes las características que se presentan en estos órganos, ¿no? E ir descartando, ¿no? Para que ustedes tengan la respuesta correcta. ¿Ok? Muy bien. Vamos por la siguiente. Esta es un poquito más larga, pero también tiene, a ver, dice, mujer de 40 años con palpitaciones, pérdida de peso a pesar de tener buen apetito, irritabilidad y evacuaciones líquidas. Se ve ansiosa. En la exploración, su frecuencia cardíaca es de 120 latidos por minuto, pero está normotensa. Presenta proptosis, ¿no? Proptosis es cuando los ojos, ¿no es cierto?, se protruyen hacia la parte, o sea, como que se salen de las cuencas orbitales, ¿no? Se llama proptosis, ¿no? Porque hay un componente inflamatorio detrás del globo ocular y eso hace que el globo ocular se proyecte hacia adelante. Su glándula tiroides está difusamente aumentada de tamaño y hay un soplo tiroideo, audible. Un estudio con yodo radioactivo muestra un aumento en la captación de la glándula tiroides y se detecta un aumento del flujo sanguíneo por ultrasonografía Doppler. Recuerden que la ecografía Doppler tiene que ver justamente la forma como está irrigado, ¿no? Entonces, ahí hay un aumento del flujo sanguíneo. Se le diagnostica enfermedad de Graves, ¿no?, que responde a la siguiente descripción microscópica de la glándula tiroidea. Las células foliculares epiteliales aumentan en tamaño y número. Escaso coloide, folículos pequeños y condensados. La mayoría de los pacientes tienen anticuerpos estimuladores contra TSH, ¿no?, hormona estimulante de la tiroides, dirigido contra el receptor TSH en la membrana folicular epitelial tiroidea. Pregunta: ¿a qué tipo de epitelio corresponde las células que sintetizan la tiroxina? ¿Qué otra célula glandular existe en la tiroides? Si recordamos, ¿no? Aquí tenemos que recordarnos, o sea, cómo es la tiroides, porque prácticamente nos están hablando ya de la tiroides. El problema de la mujer de este caso, ¿no es cierto?, es un problema de tiroides, ¿ok? Aparentemente es una neoplasia a nivel de la glándula tiroides, ¿no es cierto?, por los datos que nos están dando. Pero la pregunta, ¿no?, va en el sentido de que ustedes recuerden más o menos cómo es la histología de esta glándula, ¿no es cierto? Esta glándula endocrina, recuerdan, ¿no es cierto? Entonces, las respuestas son A, epitelio cilíndrico simple, célula C, ¿no? B, epitelio cilíndrico simple, células oxifílicas. Epitelio cilíndrico pseudoestratificado con células parafoliculares. D, epitelio cúbico simple con células C. Y E, epitelio cúbico estratificado con células principales. ¿Cuál de estas es la respuesta para la pregunta: ¿a qué tipo de epitelio corresponde las células que sintetizan la tiroxina? ¿Qué otra célula glandular existe en la tiroides? A ver, tengo la respuesta y me dice que es la A. La A. ¿Qué dicen ustedes? Epitelio cilíndrico simple con células C. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta? Todos estamos seguros de que esa es la respuesta. Epitelio cilíndrico simple. Son células altas. Son células altas las células que están formando parte del folículo tiroideo, porque recuerden eso, ¿no? La glándula tiroides está formado por lóbulos, ¿se acuerdan?
dos lóbulos, el derecho y el izquierdo, y en algunos casos tiene un lóbulo piramidal, ¿no? Que era, se acuerda, como una puntita, ¿no? ¿Ok? Y los lóbulos están formados a su vez por lobulillos. Y los lobulillos a su vez están formados por folículos. El folículo es la unidad estructural y funcional prácticamente de esta glándula tiroidea. Y el folículo, recuerden ustedes, que está formado, ¿no es cierto?, por células, ¿sí?, epiteliales que están rodeando el folículo, ¿no? Todo está rodeado por células foliculares. A ver, ¿alguien más tiene ya la respuesta? ¿Nadie? A ver, la D. Claro, ¿no? La respuesta es la D, porque es un epitelio cúbico. Justamente cuando las células están en plena secreción, ¿no es cierto?, las células se ven cúbicas. Y cuando ya el folículo, ¿no?, está lleno de material coloidal, recuerden el coloide, que es lo que se ve, cuando está coloreada con hematoxilina de eosina, se ve de color rosa en el centro, recuerden ustedes, ¿ok? Las células pueden inclusive aplanarse, ¿no? En algunos casos se pueden ver aplanadas, pero el epitelio es un epitelio cúbico. Las células que encontramos en el folículo tiroideo, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, se le llama tirocitos o células foliculares, ¿no? Células foliculares o tirocitos. Eso nos podría hacer confundir. Recuerden, células foliculares, hemos visto también el ovario, ¿no? Pero aquí, como es un folículo lo que se forma, ¿no es cierto?, que es una de las formas que se ven en las glándulas endócrinas, ¿ok?, o endocrinas, las células también se llaman foliculares. Y las otras células que podrían existir, pero que no están rodeando al coloide, sino que están fuera, ¿no es cierto?, están un poco más hacia al tejido conectivo que las rodea, son las células C o las células parafoliculares, ¿no? Parafoliculares. Para porque están cerca del folículo, ¿no? Entonces, no nos olvidemos, células parafoliculares o células C. Y las células foliculares o tirocitos son las células que producen justamente las hormonas, ¿no es cierto?, en esta glándula. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la respuesta de esta pregunta, no sé si la he puesto, parece que no la he puesto. En ese caso, no se olviden esa, epitelio cúbico simple, célula C, ¿no? Aparentemente no puse la respuesta. Ok, a ver. Y una pregunta más con relación a esta mismo caso. ¿Qué contiene el material denominado coloide ubicado dentro del folículo tiroideo? ¿Cuál de estas? A ver, tengo alguien que me está diciendo algo. Ah, ya me dio la respuesta. Muy bien, ¿no? Triyodotirosina, tetrayodotirosina, monoyodotirosina, tiroglobulina y tiroxina, ¿no? Entonces ya me dio la respuesta, que es justamente, ¿no?, la respuesta. Ah, ya he marcado mal yo ahí, ¿no? Es, ¿cuál me dijeron? La tiroglobulina, ¿no? Entonces yo he marcado mal, pero es la tiroglobulina, chicos, por favor, ¿ya? ¿Ok? Vamos a ver si lo corregimos. Ajá, esa es la respuesta, la tiroglobulina. Y vamos a marcar la anterior, que no la habíamos marcado. Ok, entonces ya tenemos las dos respuestas, ¿no? Esta pregunta, la que tiene que ver con el epitelio, es epitelio cúbico simple, células C, ¿no es cierto? Ok, y la siguiente es la tiroglobulina. Ok, recuerden ustedes que la tiroglobulina es la que justamente va a ser nuevamente enlocitada por los tirocitos o las células foliculares, ¿no es cierto?, después de que la molécula se yode, ¿no es cierto? O sea, va a adquirir moléculas de yodo para convertirse en tetrayodotirosina o triyodotirosina, ¿no es cierto? ¿Ok? Muy bien. Siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, un hombre de 28 años de edad reporta despigmentación
progresiva de la piel por todo su cuerpo, pero particularmente en sitios sensibles a la presión y fricción, donde utiliza el cinturón y el reloj. Su dermatólogo clínico le diagnostica vitíligo segmentario. Si el rasgo patognomónico del vitíligo es la pérdida de melanocitos, diga en qué estrato de la epidermis se encuentran estas células principalmente. Principalmente porque también podemos encontrarlos en otros estratos, pero más abundantemente se encuentran en uno. ¿Podría alguien decirme en cuál de los estratos de la epidermis encontramos los melanocitos? A, espinoso. B, lúcido. C, basal. D, granuloso. Y E, córneo. ¿Ve? Ya tengo la respuesta. C, basal. ¿No es cierto? Está en el basal. Solamente para recordar, recordemos que la piel, ¿no es cierto?, tiene una epidermis, una dermis y una hipodermis. La epidermis es la que está formada, ¿no es cierto?, por el tejido epitelial plano, poliestratificado, queratinizado. La piel, ¿no es cierto?, recuerden ustedes, son de dos tipos. Piel delgada, que es la que encontramos en la mayor parte de nuestro cuerpo, y la piel gruesa, que es la que se encuentra en la planta de los pies y en la palma de las manos. Primera diferencia entre piel gruesa y piel delgada, ¿no es cierto?, es la presencia de un estrato en la piel gruesa, ¿no es cierto? ¿Alguien recuerda en qué estrato es el que hay en la piel gruesa y que no hay en la piel delgada? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda qué estrato? ¿Cuál de estos? ¿El espinoso, el lúcido, el basal, el granuloso, el córneo? ¿Cuál de estos encontramos en la piel gruesa y no en la piel delgada? A ver, ya tengo dos respuestas. Muy bien. Lúcido, ¿no es cierto? Perfecto, muchas gracias. El estrato lúcido, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Después hay otras diferencias. El estrato córneo es más grueso, en la piel gruesa, ¿no es cierto? Ok, ahí tiene más capas, en el estrato espinoso, en el estrato granuloso, hay más capas, ¿ok? Entonces ya tenemos una idea, nos hemos recordado. Pero recuerden que en la epidermis de la piel, además de las células epiteliales, vamos a encontrar otras células. Las células epiteliales se llaman queratinocitos porque son ricas en queratina, ¿recuerdan? ¿Ok? Pero también encontramos melanocitos, células de Merkel, células de Langerhans, ¿no es cierto? Que van a estar distribuidas en diferentes capas, en diferentes estratos de la epidermis. Entonces ya me contestaron que estaba en el estrato basal, ¿no es cierto? Porque es que ahí es donde predominan, ¿sí? Y el estrato basal. Ahí las vamos a ver con mayor frecuencia, ¿no? Y se nota cuando uno hace un corte histológico, ¿no? Estas células normalmente se van a ver medias como que si tuviesen el citoplasma un poco, ¿cómo les podría decir? ¿No? Si, por ejemplo, a ver, vamos a dibujar. Si yo tengo aquí, por ejemplo, las células del estrato basal que serían así, ¿no es cierto? Porque son células cúbicas, acilíndricas, recuerden. Esta es la membrana basal aquí dibujado abajo, ¿ok? El melanocito normalmente se ve medio redondito, ¿no es cierto? Pero se ve inclusive todo el citoplasma claro, mientras que estas células se ve el citoplasma coloreado, ¿no es cierto?, de forma basófila, porque recuerden que estas células tienen abundantes ribosomas, porque están sintetizando, recuerden, la queratina, ¿no es cierto? Ok, entonces al tener la queratina, pues los ribosomas se van a encargar de hacer la síntesis, por eso se ve un citoplasma basófilo. Mientras que el melanocito, ¿no?, se ve así redondeado, ¿no?, como en el citoplasma claro, ¿no? Si este melanocito lo viésemos al microscopio electrónico, entonces veríamos que ¿cómo se llama? Aquí encontraríamos los melanosomas, ¿no es cierto? Ahí encontraríamos los melanosomas. Entonces, esto es el melanocito. Pero también el melanocito lo podemos encontrar en las capas del espinoso, ¿no? En las primeras capas del estrato espinoso.
¿ok? Por si acaso. O sea, no solamente lo vamos a encontrar en el estrato basal, aquí abundan, ¿ok? Otra cosa que me gustaría hacerles recordar con respecto a los melanocitos es que el color de la piel, ¿no? Si bien es cierto, tiene que ver con la función de estos melanocitos, la melanina que están dentro de los melanosomas no se quedan en los melanocitos, sino son pasados, podríamos, son cedidos a los queratinocitos. Cuando uno mira al microscopio de luz, normalmente una epidermis, no se observa, o sea, tú ves los queratinocitos, ¿no? Y no llegas a observar los melanosomas dentro de los queratinocitos. Pero cuando uno ve al microscopio electrónico, la epidermis, ¿cierto? Uno puede ver claramente cómo estos melanosomas, estos melanocitos, perdón, ¿no? Han cedido sus melanosomas a los queratinocitos. ¿Ok? Por eso es muy importante el transporte de esos melanosomas, es decir, esos gránulos de melanina que han sido secretados por el retículo endoplasmático, por el aparato de Golgi, ¿no? Cómo son transportados y son llevados a los queratinocitos. Entonces, hay patologías donde a veces hay una mutación de los genes transportados. Recuerden que las proteínas que se van a encargar de transportar, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que hay unas proteínas que se encargan de transportar los gránulos de secreción? ¿Recuerdan ustedes algo de eso? De biología celular, ¿no? La cinesina o quinesina, la dineína, la miosina, ¿no? En el caso de los melanosomas, es un tipo de miosina que se encarga de hacer ese transporte, ¿ok? Y a veces, cuando hay mutación justamente del gen que tiene que codificar esa miosina, estos melanosomas no son transportados a los queratinocitos y entonces, ¿no? Aparecen también despigmentación, ¿no? Sobre todo en el pelo, ¿no? Entonces hay síndromes donde se ven el pelo desde niñitos prácticamente se ven con el pelo despigmentado, ¿no? Ok, como si tuviesen canitas. Muy bien, entonces de estrato basal, ¿sí? A ver, sigamos entonces con la siguiente pregunta de este mismo caso, ¿ya? De este mismo caso. Dice, ¿qué otras células encontramos en el estrato basal? A ver, de las que yo les he mencionado, ¿recuerdan? ¿Qué otras células más vamos a encontrar en el estrato basal? Células de Langerhans, solo queratinocitos, células de Merkel, melanosomas, linfocitos. ¿Qué otra célula vamos a encontrar en el estrato basal? A ver, ¿quién recuerda? Ya tengo respuesta. La D. Los melanosomas, pero los melanosomas no son células, ¿no? Los melanocitos son las células que ya hemos visto en la pregunta anterior. Los melanosomas, soma es cuerpo, ¿no? Como lisosoma, peroxisoma, ¿no es cierto? Y en este caso, los melanosomas son los gránulos que están dentro de los melanocitos, ¿no? Y que luego son transportados o son cedidos a los queratinocitos. Entonces, además de los melanocitos, ¿qué otra célula encontramos en el estrato basal? A ver, vamos a ver. Eric, la C, células de Merkel. Muy bien, células de Merkel. ¿Y qué función tienen esas células de Merkel? A ver, ¿recuerdan qué función tienen las células de Merkel? ¿Alguien recuerda qué función tiene la célula de Merkel? ¿Mm? ¿Alguien recuerda? A ver, acá ya tengo una respuesta. Sí, ¿no? Son células sensoriales, ¿no? Son células sensoriales, son células mecanorreceptoras, ¿no es cierto? Son mecanorreceptoras porque justamente ellas tienen que ver con el tacto fino, ¿no? Entonces, estas células tienen una terminación nerviosa,
¿no? Que prácticamente entra la epidermis desmielinizada. A veces pueden formar discos, o sea, son a veces varias células de Merkel que se pueden encontrar en el mismo lugar, ¿no? Entonces esas son las células de Merkel. Entonces, recordemos, células de Langerhans las vamos a encontrar en el estrato espinoso. Los queratinocitos están en todos los estratos, o sea, las células epiteliales son los queratinocitos. Las células de Merkel hemos dicho que son las células sensoriales, las mecanorreceptoras. Los melanosomas dijimos que no eran células, eran gránulos. Y los linfocitos, miren, los linfocitos son las únicas células que muchas veces vamos a encontrar en el epitelio. O sea, recuerden ustedes que el epitelio no está vascularizado, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero los linfocitos sí pueden llegar al epitelio, ¿no? Entonces, a veces se ven unos cuantos linfocitos, pero cuando ya hay un problema inflamatorio, infeccioso, puede aumentar el número de linfocitos, ¿no? ¿Ok? Pero los linfocitos sí se pueden ver. Muy escasamente, en la piel muy poco, pero en otros epitelios sí se puede ver un número apreciable de linfocitos, ¿ok? Muy bien. Entonces, la respuesta, células de Merkel. ¿Ok? Muy bien. Vamos por la siguiente pregunta. Dice, un hombre obeso de 52 años con una historia de enfermedad de reflujo gastrointestinal no tratado desde hace 20 años, visita a su médico reportando deposiciones negras. ¿Ya? Eso le hizo asustar, ¿no? Aumento de dolor abdominal y tos. En la endoscopía, su esófago inferior tiene apariencia de epitelio gástrico, con masas friables múltiples en la biopsia. El tejido se observa desorganizado, con numerosas células caliciformes y casi sin superestructura ordenada. ¿Sí? Ahora, definitivamente, si alguien les preguntase, si estuviésemos en un curso de patología, podríamos preguntar el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿Ok? Definitivamente aquí ya hay un problema bastante grave, porque dice, con masas friables múltiples en la biopsia, el tejido se observa desorganizado, ¿no? Con numerosas células caliciformes y casi sin superestructura ordenada, ¿no? Casi como un adenocarcinoma más o menos, ¿no? ¿Ok? Pero mi pregunta en el caso de histología dice, ¿qué tipo de epitelio debería verse en la biopsia si el esófago fuese normal? ¿Sí? ¿Cuál sería el epitelio que esperaríamos encontrar? Si le hacemos una biopsia, ¿no es cierto? Y si todo estaría normal, si no habría ningún problema, inclusive ni siquiera esófago de Barrett ni nada por el estilo, ¿ok? Aquí ya tengo la respuesta, me dice cúbico, la D, epitelio cúbico pseudoestratificado. ¿Será cierto eso? ¿Mm? Recuerden, a ver, vamos viendo, chicos, cuando los órganos, ¿no? Recuerden, los órganos, la mayor parte de los órganos huecos, ¿no? Que tienen una luz, tienen una mucosa, ¿no es cierto? Y la mucosa normalmente, histológicamente, está formado por epitelio más lámina propia. El epitelio puede variar dependiendo en qué órgano esté, pero la lámina propia generalmente es tejido conectivo. Tejido conectivo laxo, tejido conectivo denso en algunos casos. El epitelio, recuerden ustedes, ¿ok? Si es un órgano que no sufre muchas injurias, o sea, no corre peligro, podríamos decir así, por el roce, entonces generalmente es un epitelio simple. ¿No es cierto? Generalmente es un epitelio simple, de una sola capa. Pero cuando es un epitelio que tiene que sufrir el roce, cambios de temperatura, o sea, injurias, ¿no? ¿Ok? Entonces el epitelio no puede ser de una sola capa, tiene que ser de varias capas, ¿no? Entonces estamos hablando de un epitelio estratificado. El pseudoestratificado es un epitelio de una sola capa de células, que da la impresión que hubiesen varias capas, pero no. O sea, lo que pasa es que en el pseudoestratificado las células son de diferentes tamaños, ¿no? Pero todas se originan de la membrana basal. Entonces, ya ahí yo les estoy dando la respuesta. No puede ser un epitelio simple, ni estratificado, ni pseudoestratificado.
Entonces, aquí me dicen epitelio plano estratificado queratinizado. Ahora, ¿por qué queratinizado? Recordemos otra vez. Queratinizado, ¿no es cierto? ¿Qué es el epitelio queratinizado? Es un epitelio con estrato córneo. Y el estrato córneo está formado por capas de células anucleadas, ya no tienen núcleo, ¿no es cierto?, pero que tienen abundante queratina, ¿no? Y no solamente queratina, sino que tienen un lípido que está envolviendo a cada una de las células para hacerlas justamente impermeables, ¿no es cierto? Y debajo de esa capa de lípidos vamos a encontrar la queratina en forma de filamentos gruesos. Vamos a encontrar muchas proteínas que están debajo de la membrana citoplasmática protegiendo a la célula. ¿Ok? Hay varias proteínas ahí. Entonces, si estamos hablando de una mucosa interna, ¿no? Cuando hablamos de mucosa, generalmente hablamos de órganos internos, ¿no? Ahí es muy difícil que haya un epitelio estratificado, perdón, córneo. O sea, no hay epitelio queratinizado, no puede haber epitelio queratinizado. Máximo puede haber un paraqueratinizado, como lo que hay en la boca, por ejemplo, ¿no es cierto? Paraqueratinizado. Pero, o sea, hay un aumento de la queratina dura, ¿no es cierto?, pero se mantiene inclusive el núcleo de las células. O sea, no llega a ser cornificado, no llega a ser queratinizado, como es en el caso de la piel, ¿no? Solo en la piel, chicos, solo en la piel, nunca se olviden de eso, solo en la piel es donde tenemos un epitelio plano, estratificado, queratinizado. Solo en la piel, ¿ok? En el esófago vamos a tener un epitelio plano estratificado no queratinizado, ¿no? Un epitelio plano estratificado no queratinizado. O sea, no hay estrato córneo. Las células del epitelio hasta el final, hasta la capa más externa, o sea, la que está en la luz, ¿no es cierto?, tiene núcleo todavía, ¿no? Tiene queratina definitivamente, porque todas las células epiteliales, recuerden ustedes, tienen queratina, porque ese es el filamento intermedio del citoesqueleto, recuerden. ¿Ok? Además, como es un epitelio que tiene que estar reforzado para proteger la mucosa, ¿no es cierto? Tiene que tener queratina. No se olviden, la queratina es una proteína filamentosa, ¿ok?, que se va a encontrar como filamento intermedio, formando parte del citoesqueleto. Recuerden, el citoesqueleto está formado por actina, ¿no es cierto?, por microtúbulos y por filamento intermedio. ¿Ok? No se olviden de eso. Ahora, definitivamente, cuando estamos hablando de algunos cambios celulares, ¿no es cierto? Cambios celulares que se puede dar, por ejemplo, en el caso de los epitelios, ¿no es cierto? Puede darse lo que se llaman las metaplasias, ¿no? Entonces, en un lugar donde hay un epitelio, por ejemplo, cilíndrico de una sola capa o cúbico de una sola capa, cuando el epitelio se ve injuriado por alguna noxa o algo que está irritando siempre, ¿ok? El epitelio, para tratar de protegerse, se convierte en un epitelio plano estratificado, ¿ok? Se convierte en un epitelio, eso se llama metaplasia. Hay un epitelio plano estratificado, cuando un tejido maduro es reemplazado por otro tipo de tejido maduro. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, en la endoscopía, su esófago inferior tiene apariencia de epitelio gástrico. Acá hay una metaplasia gástrica. ¿Ok? Hay una metaplasia. En lugar de encontrar un epitelio plano poliestratificado, no queratinizado, que es lo típico del esófago, ¿ok?, de un esófago normal, encontramos un epitelio gástrico, de un epitelio cilíndrico simple, con células mucosecretoras. ¿Ok? Entonces, esos son los cambios que pueden haber, ¿no es cierto? Las metaplasias, y esa es una metaplasia. ¿Ok? Ahora,
Esa es la respuesta. Epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿no? El resto ya recordemos. Epitelio plano, estratificado, queratinizado, no puede ser. Epitelio de transición o polimorfo, solo en el sistema urinario, recuerden. Epitelio cúbico pseudo estratificado, no, ni epitelio, y el epitelio no lo dejé ahí en blanco, otro epitelio que ustedes se acuerden, ¿ok? La siguiente pregunta del mismo caso. ¿Qué tipo de epitelio presenta la mucosa gástrica? Creo que ya se los he dicho, ¿no? A ver, la respuesta dice cilíndrico pseudoestratificado, cúbico con células mucosecretoras, cilíndrico simple con chapa estriada, cilíndrico simple con células mucosecretoras, cúbico simple con chapa estriada. ¿Qué me dicen? A ver, la D. Muy bien, la D, ¿no es cierto? Ok, esa es la respuesta, es la D. Si nosotros, ¿no? Vemos aquí, la respuesta es la D. Todo el sistema digestivo, a ver si recordamos un poco, ¿no? Las capas que tiene el sistema digestivo. Mucosa, ¿recuerdan? Mucosa. La lámina, la mucosa está formada por el epitelio y la lámina propia, nunca se olviden de eso. Después de esa está la muscular de la mucosa, ¿recuerdan? Muscular de la mucosa, que es epitelio, que es este tejido muscular liso, ¿ok? Pero de una capa muy delgadita. Luego viene la submucosa, que es tejido conectivo, rico a veces en vasos sanguíneos, en órganos linfoides, ¿no? También podemos encontrar en algunas partes del sistema digestivo podemos encontrar glándulas, como en el caso del esófago, por ejemplo, ¿no es cierto? Podemos encontrar glándulas, o como en el caso del duodeno, que también encontramos glándulas en la submucosa. Son los dos únicos lugares donde encontramos glándulas en la submucosa. ¿Ok? Y luego viene la capa muscular externa, que es esa que está formada por el cile, ¿no? Circular interna, longitudinal externa, ¿recuerdan? ¿Ok? Y la serosa, ¿no? Recordemos que siempre los órganos, cuando están libres en la cavidad, tienen una serosa. Es decir, tienen tejido conectivo, pero la capa más externa es mesotelio, porque forma parte del peritoneo visceral, ¿no? Es mesotelio, un epitelio plano simple. Pero los órganos que están en contacto con otros órganos, ¿no es cierto?, siempre van a tener una adventicia. ¿Y cuál es la diferencia entre adventicia y serosa? ¿No? Es que es puro tejido conectivo. La adventicia es puro tejido conectivo. En cambio, la serosa tiene una capa de células mesoteliares. Entonces, el estómago, el intestino, ¿no es cierto?, tiene serosa. El esófago tiene adventicia. ¿Ok? Entonces, estábamos recordando nada más la histología. Entonces, en el caso de casi estómago, intestino, tiene un epitelio cilíndrico simple, con células mucosecretoras. ¿Ok? Pero la diferencia del estómago con el intestino, ¿no es cierto?, es que ese epitelio cilíndrico simple, ¿no es cierto?, en el intestino tiene chapa estriada. ¿Ok? Porque tiene abundantes microvellos para la absorción, cosa que no hay en el estómago. En el estómago, pues hay otro tipo de... Tiene un poco de microvellos, pero no tiene la chapa estriada, ¿no? ¿Ok? O sea, no tiene la cantidad de microvellos que tiene el intestino. Hasta allí lo tenemos claro, ¿sí? Hasta allí lo tenemos claro, chicos. ¿Hay algo que les gustaría saber y que no lo hemos dicho hasta ahora? Continuamos entonces. A ver, tengo una pregunta. Sí, está. Ok, ya. Muy bien, muchas gracias. Entonces está claro. Vamos a la siguiente pregunta. Creo que es una pregunta del mismo caso, ¿ya? Creo que he puesto sí. Dice, ¿qué característica histológica debería ver usted en la biopsia? Porque recuerden que decía del esófago inferior, para afirmar que se trata del esófago inferior. ¿Ok? Porque dice que es el esófago inferior. Recuerden que el esófago lo podemos dividir en tercios. El primer tercio, el segundo tercio y el tercer tercio tienen diferencias histológicas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá? A,
Capa muscular externa formada por un músculo estriado esquelético. Capa muscular externa formada solo de músculo liso. Capa muscular formada por músculo liso y estriado esquelético. No existe muscular de la mucosa. Sería otra de las alternativas. Y la otra la reconocemos por la presencia solo de adventicia. A ver, ya les he dado yo algunas pautas y ustedes ahora, si me pueden responder, se los voy a agradecer. Vamos. ¡Ay! Ya les puse la respuesta sin querer queriendo, la C. Y miren, alguien me contestó la C, ¿no? Y es la B. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, a ver, la capa que diferencia, tenemos entre la mucosa y también tenemos la diferencia en la capa muscular. En la capa muscular, recuerden chicos, que el primer tercio solo tiene músculo esquelético estriado, ¿no? Es como que podríamos decir que el primer tercio todavía, no, si algo se está pasando y ustedes no quieren que pase, lo pueden devolver, porque tiene músculo voluntario. Recuerden que el esquelético es voluntario. El segundo tercio ya es una mezcla de fibras musculares lisas con fibras musculares estriadas esqueléticas. ¿Ok? Y el último tercio solo tiene músculo liso. Porque recuerden que en todo el tracto digestivo, salvo el esófago en este caso, ¿no es cierto?, tiene músculo liso, músculo involuntario, ¿ok? Esa sería una diferencia. Luego, en el esófago, recuerden ustedes, ¿no es cierto?, cerca en el último tercio, vamos a encontrar también glándulas en la lámina propia. O sea, recuerdan ustedes que viene, o sea, el esófago, ¿no? Hay una, digamos, una transición de epitelios para pasar justamente al estómago. Y en el estómago, ¿no? La primera parte del estómago es la porción del cardias, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, a veces en el esófago podemos encontrar en la mucosa, ¿no es cierto? Podemos encontrar glándulas de tipo como las glándulas del cardias, ¿ok? En el resto del esófago solamente vamos a encontrar glándulas en la submucosa, ¿ok? Entonces, esas serían algunas de las diferencias histológicas que vamos a encontrar en el esófago dependiendo del tercio en que nos encontremos, ¿ok? La capa muscular y la presencia de glándulas en el último tercio del esófago, ¿ok, chicos? Muy bien, entonces esas serían las preguntas de ese caso clínico, ¿no? Muy bien. Esta es un poco larga y tenemos algunas preguntas, no son muchas, son como 3 preguntas que se han sacado. Es una historia clínica de ya no de un caso cortito, sino es de una publicación, ¿no? Eso ya se ha sacado de una publicación. Ya es mucho más largo, te dan mucho más datos, ponen fotos y todo lo demás. Dice, madre de 24 años, sin antecedentes patológicos a destacar. ¿Sí? 3 gestaciones previas, 2 partos vaginales, una cesárea por podálica, o sea, nació de pie, 3 recién nacidos vivos, hija previa de 5 años de distinta pareja, con coartación de aorta, operada a los 12 días de vida. Embarazo mal controlado, refiere 4 controles sin complicaciones. Las serologías para sífilis y VIH son negativos. Inicia trabajo de parto a las 37 semanas de manera espontánea. Se decide operación, una cesárea, por presentación podálica. Rotura de membranas de 3 horas de evolución, líquido amniótico claro, se envía placenta, anatomía patológica. Se recibe recién nacido de 37 semanas de edad, gestacional, de sexo masculino,
Peso al nacer de 2,560 gramos, longitud 48 centímetros, perímetro de craneano 32 centímetros, alga 367, gasometría de cordón sin acidosis, ¿no? Le hacen un examen del cordón umbilical. Del examen físico, en la recepción se destaca depresión de la raíz nasal, cráneo con gran disyunción de suturas, impresiona multifracturado, ¿no? Hipospandias y criptorquidia, o sea, tiene problemas también en el sistema reproductor, ¿no es cierto? Bilateral, permeabilidad anal, sonda progresa hasta 4, o sea, le meten una sonda, no le introducen una sonda y progresa hasta los 4 centímetros. Instala dificultad respiratoria a los 15 minutos de vida, ingresando a terapia intensiva. Asistencia ventiladora mecánica con altos requerimientos de oxígeno. Requiere al tercer día de vida ventilación de alta frecuencia. Elementos sugestivos de hipoplasia pulmonar en la radiografía de tórax. Presentó múltiples complicaciones relacionadas con la ventilación. Hay neumotórax, neumomediastino y sangrado pulmonar. Acidosis mixta, persistente, requerimiento de inotrópicos desde el nacimiento, dada la hipotensión mantenida, ¿no? Entonces ya está medicado ese niñito. Se mantuvo en anuria desde el nacimiento, con requerimiento de diuréticos, falla renal. Al tercer día de vida fue valorado por equipo de nefrología que plantea fuera de oportunidad para diálisis peritoneal, ¿no? Entonces, muy pequeñito, ¿no es cierto? Valorado por equipo quirúrgico se plantea atresia digestiva baja, rectal o colon descendente, fuera de oportunidad quirúrgica. Exámenes auxiliares realizados al recién nacido. Ecocardiograma del primer día de vida que informa hipertensión pulmonar severa, ductos amplios con shunt de derecha a izquierda, ¿no? Tiene problemas en el sistema cardiovascular, afinamiento de arco aórtico. Ecografía renal y Doppler, riñones de tamaño normal, ambos con disminución moderada y difusa de la diferenciación córtico-medular, cavidades no dilatadas, arterias renales permeables, Doppler normal, flujo intraparenquimatoso normal, vejiga presente, no distendida, ¿no? Ionograma, sodio, 144 miliequivalentes, ¿no? Aquí le hacen todo el estudio de bioquímico, ¿no? Potasio, calcio, creatinina, etcétera. Radiografía de abdomen, inventograma que informa distensión de asas intestinales, ¿sí? Sin gases en porción distal, acortamiento de huesos largos, ecografía abdominal, duodeno, asas y colon distendidos, escaso líquido peritoneal, ecografía transfrontanelar, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes la cabecita del niño? Sin alteraciones, cariotipo 46XY, ¿no? Es normal, ¿no? Es un varoncito con estos cromosomas normales, patrón de bandeo. Se discute con equipo de cuidados paliativos el primer día de vida, se decide limitaciones de esfuerzo terapéutico, fallece el tercer día de vida. Informe de la autopsia, dismorfias externas, raíz nasal deprimida, disgenesia tubular renal, hipospadias, hipoplasia pulmonar, falta de osificación de los huesos craneales, hipocalvaria, asimetría de hemisferios cerebrales vinculados a hipoxia, hemorragia pulmonar, necrosis miocárdica focal, necrosis neuronal selectiva. Miren ustedes, tiene una serie de anomalías, ¿no es cierto? ¿Ok? Por lo tanto, pues no resiste, ¿no? Y al tercer día prácticamente fallece el niño. Y eso da la oportunidad de hacer la necropsia y de estudiar justamente todos los órganos, ¿no? Entonces, nos presentan dos imágenes, ¿no? Esta a menor aumento y esta a mayor aumento, que tiene que ver con el riñón, ¿no? Dice riñón
A es un riñón normal y B hay un apiñamiento glomerular, perdón, y túbulos inmaduros, ¿no? ¿Se acuerdan que había un problema? Había una disgenesia tubular, ¿no? ¿Qué es la disgenesia? ¿Alguien tiene la idea qué cosa es una disgenesia? ¿Mm? Y otra cosa, mire, que hacen una tinción de PAS. El PAS es una técnica inmunohistoquímica, no inmuno, perdón, es una técnica histoquímica, ¿no? Es diferente a inmunohistoquímica porque aquí no hay el trabajo de antígeno anticuerpo, solamente se busca una molécula, un determinado compuesto químico. Y en este caso se busca carbohidratos, ¿no es cierto? Ok, dice que es negativo al PAS. Células, dice las superficies apicales de las células del túbulo proximal no han tomado la tinción del PAS. A ver, alguien me contestó, me dice desarrollo defectuoso parcial o total del órgano, ¿no? Y en este caso estamos hablando de los túbulos renales, ¿ok? Recordemos, a ver, nosotros nos recordamos, el nefrón, ¿no es cierto? El nefrón está formado por el corpúsculo renal, ¿cierto? Que es este de acá. Este es el corpúsculo renal. Ese corpúsculo renal, ¿no es cierto? Está dentro, mejor dicho, está formado por una cápsula, que esa es la cápsula de Bowman, tapizado por un epitelio plano, y esto es el glomérulo, ¿no es cierto? De acá es el glomérulo. El glomérulo son las asas capilares que han ingresado, ¿no es cierto? Por dentro encontramos las células endoteliales y por fuera encontramos las células podocitarias, ¿no es cierto? Y entre las asas podemos encontrar células mesangiales, ¿no? Recordamos eso, ¿no es cierto? Del nefrón, por el polo apical, por el polo vascular, ¿no es cierto? Está entrando la arteriola aferente y está saliendo la arteriola eferente. Y por el polo urinario que es el otro lado, sale el túbulo contorneado proximal, ¿no es cierto? Ese túbulo contorneado proximal debe estar tapizado por un epitelio cúbico, con gran cantidad de microvellos. Gran cantidad de microvellos. Y una de las características que tiene el microvello, ¿no es cierto?, es que tiene un gran glucocálex. Un gran glucocálex. O sea, el glucocálex, ¿recuerdan? ¿Alguien recuerda qué cosa es el glucocálex? A ver, ¿alguien recuerda qué cosa es el glucocálex? Biología celular. Glucocálex. ¿Nadie? A ver, si nosotros recordamos, las membranas celulares están formadas por una bicapa lipoproteica, ¿no es cierto? ¿Ok? Pero las membranas, normalmente las que están hacia el lado externo, podríamos decir, la hemimembrana es el lado externo, además de tener las proteínas y los lípidos, tiene también carbohidratos, ¿no? Por eso forman las glucoproteínas, ¿no? También podemos encontrar proteoglucanos y glucolípidos. Esos carbohidratos adheridos a esas moléculas, ya sean las proteínas o los lípidos, ¿no es cierto?, va a formar el glucocálex. Si ¿alguien recuerda para qué sirve el glucocálex? Justamente es la zona de reconocimiento, ¿no? La zona de reconocimiento, las moléculas reconocen este glucocálex, ¿no es cierto?, para poder pasar a través de ella. ¿Ok? Recuerden que el túbulo contorneado proximal es la zona de absorción, de reabsorción, o sea, de todo lo que se ha filtrado, porque aquí, recuerden ustedes, en el glomérulo se filtra todo lo que viene en la sangre, excepto las grandes moléculas como las proteínas y las células, ¿ok? Pero eso se tiene que reabsorber y la mayor parte de la reabsorción se lleva a cabo en el túbulo contorneado proximal. Y las moléculas tienen que ser reconocidas para poder ser reabsorbidas.
¿Ok? Entonces, si dice que las superficies apicales de las células del túbulo proximal no han tomado la tinción de paz, es decir, no hay carbohidratos. Entonces, no debe haber, o aparentemente no hay glucocales, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, luego viene, ¿no? Recuerdan ustedes, viene el asa de Henle, ¿no es cierto? Con su porción gruesa, su porción delgada, ¿no? Y luego viene el túbulo contorneado distal, y el túbulo contorneado distal desemboca en el túbulo colector. Ahora, el túbulo contorneado distal también tiene células un poco cúbicas con pocos microvellos, ¿no? Porque ya no hay mucha absorción, aunque sí hay algún tipo de absorción en esta zona, ¿no? Y en el caso de las asas de Henle, en la porción gruesa, podemos encontrar células cúbicas que tampoco tienen muchos microvellos, un poquito más bajas que, por supuesto, del proximal. El proximal es el que tiene las células más cúbicas y con los microvellos más largos, ¿no? ¿Ok? Y en el asa propiamente de Henle, que es la parte inferior, la asa delgada, vamos a encontrar epitelio plano, ¿no? Entonces, hay diferencias histológicas y, por supuesto, las funciones también son diferentes. ¿Okay? Esa sería una de las fotos, con justamente lo que hemos dicho, ¿no es cierto? Con un problema de maduración o de origen, ¿no es cierto? De las células estas que forman el túbulo proximal. ¿Ok? Veamos qué más. Aquí hay otra fotografía. Dice corte 2. Figura 2, corte histológico que muestra abajo túbulos inmaduros, ¿no? Y justamente lo que hemos estado viendo, túbulos inmaduros, aquí a menor aumento y aquí a mayor aumento. Y dice compatibles con disgenesia tubular renal y arriba un riñón histológicamente normal para las 37 semanas. Entonces, lo que yo quiero que vean ustedes, yo no sé si ustedes recuerdan cómo reconocer aquí, este es el normal y para las 37 semanas y este es el problema. Han puesto dos fotos para que podamos comparar. Entonces, si recordamos el túbulo contorneado proximal, estos son los túbulos contorneados proximales, ¿no es cierto? Que están, las células son cúbicas y son las que tienen los microvellos altos. Normalmente la luz de estos túbulos renales, ¿no es cierto?, son irregulares porque los microvellos hacen como que las células fuesen medias triangulares en su parte terminal y hace que la luz se vea media estrelladita, ¿no? Cosa que aquí no se ve. Miren cómo se ven los túbulos, ¿no? Miren cómo se ven los túbulos, ¿no? Las células prácticamente son bien bajitas y la luz es bastante amplia, ¿no? ¿Ok? Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Acá se ven algunos glóbulos rojos, ¿no? Y estos son los glomérulos. Entonces, ya que estamos observando esas imágenes, veamos ahora cuáles son nuestras preguntas. Dice, este caso trata de un niño que muere al tercer día de nacido y a la necropsia responde al diagnóstico de disgenesia tubular renal. El niño, recuerden que no miccionaba, ¿no es cierto? El niño presentaba una serie de dismorfias, entre ellas la falta de osificación de los huesos del cráneo. Con respecto al tipo de osificación que se produce en estos huesos, marque la alternativa correcta. O sea, una de las dismorfias tiene que ver con los huesos del cráneo. Si recordamos, los huesos del cráneo son huesos planos, ¿no es cierto? ¿Okay? En el cuerpo humano hay huesos largos, huesos planos, ¿no? Huesos cortos, huesos irregulares, ¿recuerdan? Y dependiendo de qué tipo de hueso se trata, el origen del hueso es diferente. ¿Ok? Entonces, la pregunta es, marque la alternativa correcta con respecto a la osificación de esos huesos del cráneo. ¿Cuál será el tipo de osificación de los huesos del cráneo, chicos? Dice se origina a partir de tejido mesenquimal, ya tengo la respuesta. Se origina a partir de un molde de cartílago. Las células mesenquimales se hipertrofian, se forma el blastema a partir de los condrocitos. Los condrocitos dan origen a los osteoblastos. ¿Ok? Entonces, recordemos que son dos tipos de orígenes de formación del hueso, ¿no?
el intramembranoso, que se forma a partir justamente del tejido mesenquimal, y la formación a partir del cartílago, ¿no es cierto? Y que es cartílago hialino, que sirve de molde justamente para la formación de los huesos largos, ¿no es cierto? Vamos a ver que ya tengo dos respuestas. La A se origina a partir del tejido mesenquimal, y el otro me contesta, la B se origina a partir de un molde de cartílago. Entonces, a ver, la primera sería la intramembranosa y la B es la endocondral, ¿no es cierto? Son dos formas, dos tipos de origen de hueso, ¿ok? La primera, la intramembranosa, es para huesos planos, ¿ok? Y la segunda es para los huesos largos y los huesos irregulares, ¿ok? Entonces ya de ahí sabemos que la respuesta, ¿cuál sería? La primera, ¿no es cierto? La A se origina a partir del tejido mesenquimal, porque esta es la intramembranosa, ¿no? La intramembranosa, recordemos, si ustedes recuerdan sus clases de histología, cuando se hace osificación, justamente, ¿no es cierto? Vemos la formación de los huesos del cráneo, ¿no? Siempre nos llevan a la clase unos fetitos, ¿no es cierto? ¿No? Para ver justamente la formación de los huesos de la cara, para ver la formación de los huesos recuerda, del cráneo, que son huesos planos, ¿no? Que los huesos mandibulares también son huesos planos. Entonces, esos huesos se forman a partir de células, o sea, las células mesenquimales, ¿no? Reciben las señales adecuadas para poder diferenciarse a osteoblastos. Los osteoblastos, ¿no es cierto?, comienzan a secretar matriz extracelular, ¿no? ¿Ok? Matriz extracelular del hueso, por supuesto. Luego se calcifica, recuerden ustedes, y se va formando las espículas, ¿no? Luego las trabéculas, se forma primero un hueso esponjoso, ¿recuerdan ustedes? Primero se forma un hueso esponjoso y luego algunas de estas trabéculas se van juntando para formar justamente las ostionas y si ustedes recuerdan un hueso plano, ¿no es cierto? Como los huesos del cráneo, tienen tejido óseo compacto o laminar en la parte externa e interna y en el centro tienen hueso esponjoso. ¿Se acuerdan? ¿Ok? En cambio, los huesos largos siempre se van a formar a partir del cartílago. Es un cartílago hialino, ¿no es cierto? O sea, las células también, en un principio, reciben también señales especiales, ¿no es cierto? Para comenzar primero a multiplicarse, ¿no? Luego a aumentar de tamaño, ¿no? Luego a formar material eh, este, con calcio, ¿no? Que se va endureciendo y eso hace que los condrocitos prácticamente que estaban hipertróficos, ¿no es cierto?, se mueran y comienza a formarse ya los osteoblastos para formar el hueso, ¿no? Entonces, esa sería las dos formas de formar los huesos. ¿Ok, chicos? Entonces, allí justamente ha fallado, ¿no?, ese proceso de formación de hueso. ¿Ok? Ok. Entonces, las otras alternativas quería explicárselas, pero ya más o menos les he explicado todo el proceso, ¿ya? Vamos a ver la siguiente pregunta. Dice, observe la fotografía B de la figura 2, ¿no? ¿Ya se acuerdan? ¿No? Y en la descripción dice, la superficie apical de las células de los túbulos proximales no han reaccionado a la coloración de paz. ¿Cuál cree que sería la causa para este resultado? Ya creo que les he dado yo la clave, ¿no? Pero a ver, vamos viendo, a ver, chicos, ¿cuál sería la respuesta para esta pregunta? ¿Mm? A, ausencia de la membrana basal de las células tubulares. B, ausencia del borde en cepillo de las células epiteliales. C, presencia de glucoproteínas y glucolípidos en los microvellos. D, ausencia de glucocáliz en los microvellos apicales. E, ausencia de estereocilios
en las células epiteliales tubulares? ¿Cuál sería la respuesta? Si han estado atentos, ya tienen la respuesta, ¿no? Y lo sé, más o menos ya les he explicado. A ver. La D. Ausencia de glucocáliz en los microvellos apicales. ¿Ok? Porque, ¿qué nos dice? Dice, la superficie apical de las células de los túbulos proximales no han reaccionado a la coloración de paz. ¿Ok? Y esa es la respuesta, ¿no? Hay una ausencia del borde en cepillo, perdón, del glucocáliz que se encuentra en la parte apical de los microvellos, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Ve? Ausencia de glucocáliz en los microvellos apicales, ¿no? Por eso les decía ya, los túbulos generalmente están, mejor dicho, los túbulos contorneados proximal y casi todos los túbulos, ¿no es cierto?, van a estar siempre van a tener microvellos, ¿no? En el caso del túbulo contorneado proximal tiene el mayor número de microvellos y son los más largos, ¿no? Y cada uno de esos microvellos, ¿no?, van a tener glucocáliz. Es igual que pasa con el intestino. En el intestino también tiene gran cantidad de glucoproteínas y glucolípidos, ¿no?, formando el glucocáliz en el intestino. ¿Ok? Y lo mismo pasa aquí, en estos microvellos. Lo que sí quería yo hacerle la diferencia, dice ausencia de borde en cepillo de las células epiteliales. Cuando hablamos de un borde en cepillo, ¿no es cierto?, generalmente estamos hablando de un borde con cilios, ¿no? No microvellos, sino cilios. Recuerden ustedes que los epitelios, algunos de los epitelios, para poder cumplir con su función, sobre todo los epitelios cúbicos o cilíndricos simples, su borde apical siempre tiene una modificación, ya sean microvellos, ya sean estereocilios, o ya sean cilios. ¿Qué diferencia hay entre todas estas? La función es diferente, pero la estructura también es diferente. Los microvellos son proyecciones, ¿no? Son proyecciones, vamos a ver si podemos dibujarlo un poco. Son proyecciones, ¿no?, de la membrana citoplasmática, ¿ok?, pero que están sostenidas, vamos a ver si aquí, por microfilamentos de actina. O sea, toda esta parte central, ¿no?, va a estar sostenida por un manojo de microfilamentos de actina. Nada más. Por supuesto, hay otras proteínas, ¿no? Algunas proteínas que están manteniendo en paralelo, ¿no?, estas actinas, y también están fijando la actina a la membrana citoplasmática, porque están unidas a la membrana citoplasmática. Esta estructura es bien importante, chicos, porque cuando se hacen los diagnósticos tumorales, ¿no es cierto?, ustedes saben que hoy en día lo que más se utiliza para la tipificación de los tumores son justamente la inmunohistoquímica, ¿no es cierto? Y los marcadores que se usan justamente son muchas de estas proteínas, ¿no? Por eso es que es importante recordar mucho la biología celular, ¿no es cierto? Y también, por supuesto, la histología para poder hacer los diagnósticos de los tumores. En cambio, ¿qué pasa con un cilio? Un cilio, ¿no es cierto?, se mueve. El microvello no se mueve, ¿ok? El cilio se mueve. Entonces es mucho más largo, ¿no es cierto? Y lo que tiene son microtúbulos, ¿no? O sea, si aquí en el centro encontraríamos microtúbulos. Si ustedes recuerdan, ¿no es cierto?, tienes 9 pares de microtúbulos periféricos, ¿no es cierto? Disculpen los dibujitos que están hasta las patas, pero más o menos así, ¿no? Ok, con sus bracitos de dineína, recuerden ustedes, con sus bracitos de dineína. Y en el centro tienen 2 microtúbulos que están separados. Acá están juntos, ¿no? Ok, son 9 pares. Ese sería el cilio. Y los estereocilios, ¿no es cierto?, van a ser también proyecciones de la membrana citoplasmática, largas, tanto como los cilios, ¿ok?
tanto como los cilios, pero no tiene microtúbulos, tiene actina. O sea, tiene también un centro, no, y disculpen, con actina. O sea, aquí tiene actina. Y la otra cosa interesante es que muchos de estos estereocilios inclusive están ramificados. O sea, se unen, ¿no? Con otro, ¿no? Se unen con otro estereocilio que está saliendo por acá. ¿Sí? ¿Ok? Por ejemplo, estereocilios vamos a encontrar en el epidídimo, por ejemplo. ¿No es cierto? Ahí hay estereocilios. No tienen que ver justamente con la secreción y el movimiento del contenido del epidídimo, por ejemplo, ¿no? Pero no hay movimiento de las células, como en el caso de los cilios. Los cilios empujan, mueven el moco, por ejemplo, en el sistema respiratorio, mueven el moco en las glándulas ¿cómo se llama? De las trompas de falopio. ¿Recuerdan ustedes las trompas ¿no? Las trompas uterinas, ¿no es cierto? ¿Ok? La luz de esas glándulas las células epiteliales tienen cilios, ¿ok? Y justamente los cilios aumentan en la etapa de la ovulación. Entonces, todo tiene su función y todo tiene su explicación, ¿no es cierto? ¿Para qué sirve cada una de estas estructuras? Entonces, eso. Y en el caso, por ejemplo, hay otra modificación más en los epitelios, que es la placa o cúpula que vamos a encontrar en las células del epitelio polimorfo o el epitelio de transición, o también llamado urotelio. Recuerden ustedes que allí las células, ¿no es cierto? ¿Ok? Las celulitas que vamos a ver ahí son células que más bien tienen esta forma, ¿no? Tienen esta forma de, perdón, a ver, se me fue el lápiz. Acá estoy, quiero rojito. A ver, ¿ve? Tienen esta forma las células en cúpula, ¿recuerdan? El epitelio polimorfo, ¿ok? Aquí está el núcleo y las células están así, ¿no? Pero ¿por qué se presenta esta estructura? También se le llama placa, ¿no? Placa, cúpula, ¿no? ¿Ok? Porque aquí vamos a encontrar una gran cantidad de microvesículas. Entonces se llama polimorfo, el epitelio se llama polimorfo porque cambia de forma. Estas células, cuando la vejiga o los órganos que contienen este epitelio, como son los uréteres, ¿no? Y parte de la uretra, está vacía, las células están así, ¿no? Con esa cúpula, ¿ok? Pero cuando la vejiga se llena, por ejemplo, la célula se estira, ¿ok? ¿Ok? Se hace plana. Entonces, ¿qué cosa ha pasado acá? Que estas pequeñas vesículas, ¿no es cierto?, se juntan aquí y eso permite que se estire la membrana, ¿no? O sea, que aumente la superficie, ¿no? Porque estas vesiculitas se van pegando, ¿no es cierto? Y van haciendo que la superficie de la célula se haga más grande. ¿Ok? Entonces, eso es una de las modificaciones que tienen los epitelios. ¿Ok? Bien, entonces ya miren cuánto hemos recordado, ¿no? A partir de una sola pregunta hemos recordado muchas cosas que hemos visto en histología. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente pregunta. A ver, ¿qué otra pregunta más? Otra cosa que quiero que también aquí que recordemos. Dice, ausencia de la membrana basal de las células tubulares. Si a mí me hubiesen dicho que también era negativo, no solamente en la superficie, sino en la parte basal del epitelio, también hubiese pensado que habría problemas con la membrana basal. Porque recuerden ustedes que la membrana basal también es Paz positivo. O sea, la membrana basal es Paz positivo. ¿Por qué? Porque también tiene carbohidratos. La membrana basal, a ver, vamos a ver, la membrana basal, ¿no es cierto?, está formada, recuerden, esta es la célula epitelial, ¿no es cierto? O sea, no solamente el epitelio tiene membrana basal, recuerden que también las células de Schwann, las células musculares también tienen membrana basal. En realidad es la lámina basal. Entonces, debajo de este epitelio, o sea, las células están sentadas en esta membrana basal. ¿Ok? La membrana basal. ¿Sí? Pero esta membrana basal está formada por láminas, o sea, una
lámina basal. Vamos a ver si puedo escribir ya. Lámina basal. La lámina basal, que a su vez tiene una lámina lúcida. Uy, qué mal escribo. Lúcida y una lámina densa. ¿Ok? Ahorita les explico de qué está formado cada uno de ellos. Y la lámina reticular. Lámina reticular. ¿Ok? Ahora, ¿qué hay en cada una de estas partes? En la lámina lúcida, se llama lúcida porque es translúcido a los electrones, es decir, cuando uno lo mira al microscopio electrónico se ve clarito. Entre la lámina densa se ve de color medio gris, ¿ok? En esta lámina densa hay principalmente colágeno de tipo 4. El colágeno de tipo 4 forma como un armazón en forma de una red, ¿no? Por eso le da esa densidad, colágeno de tipo 4. En cambio, en la lámina lúcida, lo que vamos a encontrar es una proteína, que es una glucoproteína que se llama laminina, ¿no? Porque recuerden que la membrana basal es una modificación, es un tipo de matriz extracelular, ¿ok? Entonces ahí encontramos laminina. Y la lámina basal está secretada por la célula epitelial. En cambio, la lámina reticular es la que es secretada por las células del tejido conectivo. Y aquí ¿qué vamos a encontrar? Colágeno de tipo 7, colágeno de tipo 3, ¿no? O sea, otras fibras de colágeno. Se llama reticular porque parece una red de puras fibras de colágeno. Entonces, el colágeno es una glucoproteína. ¿Cómo se llama? La laminina es un tipo de glucoproteína. Entonces, si es glucoproteína, también es Paz positivo. Por eso es que también la membrana basal es Paz positivo. Entonces, esa técnica de Paz se utiliza mucho para el riñón, ¿no? Entonces, porque muchas veces en el riñón, en algunas patologías, hay un engrosamiento de la membrana basal, porque de repente hay depósitos, ¿no? Algún tipo de patologías tiene que ver con depósitos de complemento, de anticuerpos en la membrana basal. Entonces la membrana basal se engruesa. Y para diferenciarla bien en la lámina, ¿no? Se manda a hacer Paz. ¿Ok? No sé si les puse yo una foto de eso, pero vamos a mirar un ratito. Ok, entonces más o menos ya tenemos una idea, estamos completando algunas cosas que son interesantes que recordemos y que no nos olvidemos para tenerlo presente. Ok, una pregunta del mismo caso. Dice, otra de las dismorfias observadas en el niño de este caso es la hipospandia, que consiste en la presencia de la abertura de la uretra, del meato urinario, en la parte inferior del pene, en la punta, o sea, no está en el lugar adecuado el meato urinario, ¿no? ¿Ok? No está en la punta, sino en la base. Entonces, dice, ¿qué tipo de epitelio presenta el meato urinario? ¿Recuerdan ustedes, chicos? Estamos hablando de la uretra masculina. A ver. Epitelio polimorfo, epitelio pseudoestratificado cilíndrico, epitelio plano simple, epitelio de transición, epitelio plano estratificado. ¿Cuál será el epitelio que vamos a encontrar en esta parte de la uretra masculina? ¿Mm? ¿Qué dicen, chicos? A ver, la A, polimorfo. A ver, ¿todos piensan que es polimorfo? Polimorfo de transición o urotelio, ¿no es cierto? Pero estamos hablando del meato urinario. El meato urinario está cerca ya a la salida, ¿no? Y el pene está cubierto de piel.
y la piel tiene epitelio plano poliestratificado queratinizado. ¿Ok? La piel, ¿no? El meato urinario es una invaginación, ¿no es cierto? ¿Ok? Así vuelto como la boca, ¿sí? Si nosotros pensamos en nuestro rostro, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea, mi piel de la cara es un epitelio plano poliestratificado, pero como mi boca es una invaginación prácticamente en el momento de la formación, también hay dentro de mi boca el plano estratificado, ¿no es cierto? Pero ya no es un epitelio plano estratificado queratinizado, ¿no es cierto? Sino en algunas zonas puede ser queratinizado, sobre todo la zona masticatoria, pero en otras, que es, por ejemplo, en la superficie de la lengua, será paraqueratinizado, pero en otras partes, al lado del labio, en la parte interna del labio, de los carrillos, etcétera, es epitelio plano por certificado no queratinizado, ¿ok? Pensemos en las orejas, por ejemplo, ¿no? En nuestras orejas, igual. O sea, toda la parte del pabellón de la oreja está tapizado, mejor dicho, por fuera tiene piel, ¿no es cierto? Y el conducto auditivo externo, ¿no es cierto? También tiene piel, ¿ok? Entonces también tiene epitelio plano por certificado queratinizado. Pero si llegamos al tímpano, ¿no es cierto? Esa membrana que está separando justamente el oído externo del medio, ¿no es cierto? La capa más externa del tímpano, ¿no? Va a ser también un epitelio plano estratificado, ¿ok? Pero no es queratinizado definitivamente, ¿ok? Ok, dice que ya tengo una respuesta, pero dijimos que era la B, ¿no? Pseudoestratificado cilíndrico. Pseudoestratificado cilíndrico. Claro, la uretra peniana, recuerden ustedes, ¿no? Tenemos la uretra prostática, ¿no? La uretra membranosa o peniana, ¿no es cierto? Y luego tenemos el meato urinario y tenemos ya prácticamente la salida. Entonces, como el meato urinario está más cerca a la parte externa, es un epitelio plano, estratificado, pero no queratinizado. Y miren, a ver la respuesta, ¿cuál sería? ¿Por qué no sale la respuesta? ¿Ve? Plano estratificado. Porque el polimorfo está en la uretra prostática, o sea, la que está más interna, ¿no es cierto? Después viene el epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿no es cierto? Que está en la uretra peniana, y luego tenemos un epitelio casi para salir ya, ¿no es cierto? Tenemos el epitelio plano estratificado no queratinizado. Ok, ya no le puse para que no sea muy largo, ¿no? Porque si no ya sobresale de todas las otras respuestas. Por eso lo dejamos así. Pero se entiende, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces no nos olvidemos que la uretra tiene diferentes epitelios en todo el largo, ¿no? En el caso de la uretra femenina, sí, ¿no? Hay solamente polimorfo casi al inicio y después viene un epitelio plano, ¿no? Bien, aquí tengo algunas imágenes que me gustaría compartirlas con ustedes para poder un poco recordarnos de la histología del sistema urinario, ¿no? Y justamente lo que yo les decía. Aquí, por ejemplo, acá está el glomérulo, ¿no es cierto? Este de aquí, todo es el glomérulo, están las asas capilares, inclusive aquí están los glóbulos rojos, miren. Esto es una fotografía no de de una histología convencional, o sea, no es parafina, o sea, no es un corte en parafina, es un corte en plástico. ¿Ok? El corte en plástico nos permite tener cortes mucho más finitos y por eso ven mejor la resolución. Y está teñido con paz. ¿Ok? Está teñido con paz. Entonces, ¿qué es lo que vemos medio rosado, medio grosella? Las membranas basales de los capilares. ¿Ve? Miren, las membranas basales de los capilares. Porque recuerden, los capilares, ¿no es cierto? Es endotelio con su membrana basal, ¿no? Entonces, la membrana basal de los capilares es paz positivo. ¿Ven? ¿Ven ahí? ¿Ok? Estas células que están aquí son las células mesangiales, que también tienen contenido de carbohidratos, por eso se ven de color rosa. Si salimos del glomérulo, ¿no es cierto? Ustedes van a ver, acá están los túbulos renales. Miren, estos son los túbulos renales. También la membrana basal, ¿no es cierto? Y la zona apical
es paz positiva, miren. La zona apical, esta es la zona apical, y esta es la membrana basal. También es paz positiva. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Entonces, para que reafirmemos lo que hemos dicho del contenido de carbohidratos, ¿no? Tanto de la membrana basal como del glucocálex. Esto que estamos viendo acá es parte del túbulo o el conducto contorneado distal, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esto es la mácula, acá está. Esto de aquí que ven acá es la mácula densa, que es una modificación. Fíjense ustedes, no es el mismo tipo de células que hay acá. Aquí son las células medias cúbicas, mientras que en la mácula las células se hacen más angostitas y se ven más altas, ¿no? Es la mácula densa. ¿Ok? Ahora, entre el túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? Y la salida del vaso, porque este es el polo vascular, recuerden, entonces el polo vascular, encontramos células. Estas células que ustedes están viendo acá son las células mesangiales extraglomerulares, porque tenemos células mesangiales intraglomerulares, que serían estas que están acá, ¿ve? Mesangios, células mesangiales rodeadas por la matriz mesangial, todo esto de acá, miren, acá se ve bien bonita la célula, ¿ok? Y esas serían las extraglomerulares, que están fuera del glomérulo. ¿Ok? Y aquí también igual está un poco positivo, también al pas, la lámina basal de la cápsula de Bowman, porque recuerden ustedes que también esto es un epitelio plano de una sola capa, pero que también tiene su membrana basal. Y todos los epitelios se originan de una membrana basal. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Alguna pregunta? Acá está el espacio urinario, ¿no es cierto? La filtración se da acá. O sea, la sangre viene, se filtra a través de los glomérulos. Recuerden que estas son las células podocitarias, las que están aquí afuera, estas de acá, estas de aquí, que estoy señalando. Miren, aquí se ve muy bien. Acá, miren, esta que se ve más, se ve casi todo el citoplasma y se ve aquí el núcleo, ¿no? Y tienen los podocitos que se van a adosar a la membrana basal del capilar. ¿Ok? Muy bien. Y aquí, para que recordemos, es la misma imagen, pero la microscopía electrónica. Lo que quiero que vean acá es esto, miren. Esta es la membrana, mejor dicho, el asa capilar. Entonces es el capilar. Entonces es el capilar. ¿Ok? Aquí se ve parte del citoplasma de las células endoteliales, ¿no? Eso que se ve aquí como algo un poquito más gris, ¿no es cierto? Como flequitos. ¿Sí? Ese es el capilar, mejor dicho, es la célula endotelial. Y estas de acá, esas que se ven como piecitos, ¿no es cierto? Son los pies de esta célula, del podocito. Ese es el podocito y esas son sus pies, ¿no? Sus proyecciones podocitarios que se adhieren o que se pegan justamente aquí a la membrana basal. Recuerden que aquí es donde se hace el filtro, ¿no? El filtrado. ¿Ok? Entonces son células epiteliales. Entonces, célula epitelial, célula epitelial, célula epitelial. Las células podocitarias son células epiteliales, pero las células mesangiales no. Las células mesangiales son de origen mesenquimal, o sea, son células que se originan de la segunda capa embrionaria, ¿no es cierto? En cambio, las células, las células epiteliales, en el caso del riñón, es también de las mesangiales, si no me equivoco, ¿no? En este caso también son células mesangiales. Y aquí está la célula mesangial, miren. Miren, esta es la que está acá, ¿no? Esta es de acá, esta de acá, estas, ¿sí? Son las células mesangiales, las que son bien paz positivas. Ahí está. ¿Sí? Y aquí a mayor aumento, miren, se ve la membrana basal, ¿no? Con sus láminas lúcidas, ¿no? Sus láminas densas. ¿Ven? ¿Ok? Y aquí el túbulo contorneado proximal, miren ustedes, bien paz positivo, miren. ¿Mm? Y aquí en este esquema, para que lo entiendan mejor, ¿no? Miren ustedes, túbulo contorneado distal, las células cúbicas, la mácula densa, cómo se modifican las células, ¿ok? Aquí encontramos el glomérulo con sus capilares sanguíneos, ¿no? Los rojitos son las células endoteliales, y los amarillos son los podocitos, ¿ok? Son células epiteliales también.
Entre las asas capilares encontramos las células mesangiales. Estas son las intraglomerulares, ¿ok? Por fuera vamos a encontrar las mesangiales extraglomerulares. Pero miren aquí, estos son los capilares. En este caso es el aferente y este es el eferente, ¿no es cierto? ¿Ok? Y recordamos que aquí, ¿no? Vamos a encontrar una modificación de las células, ¿no es cierto? Que rodean justamente los capilares, las arteriolas, porque son arteriolas, ¿ok? Fíjense cómo se modifica estas células que están acá, ¿no? Y aquí se forman las células yuxtaglomerulares. Estas son las células yuxtaglomerulares, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esas son todas las células que vamos a encontrar cerca del glomérulo, ¿no? Para que no se olvide. Y con eso hemos terminado la clase de hoy. Faltan 7 minutitos. Podemos completar con alguna pregunta que quieran hacer ustedes para terminar con las 2 horas exactas, chicos. ¿Qué les pareció? Ok. Pero si tienen alguna pregunta, ¿no? Con mucho gusto. ¿Ok? Como han visto, de un caso clínico, ¿no es cierto? Definitivamente, si yo tengo un caso clínico, generalmente se utilizan para hacer diagnósticos, ¿no es cierto? Entonces, más tiene que ver con la patología o con de repente con alguna especialidad que tenga que ver justamente con el tipo de problema que se ha presentado en ese caso, ¿no? ¿Ok? Pero como todo tiene que ver con los órganos, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que lo primero que tenemos que hacer para poder dar un diagnóstico, ¿no es cierto?, es pensar en la histología normal. Por eso es que todas las preguntas que se les ha hecho a lo largo de toda la clase tienen que ver, ¿no? Más bien yo ya les he puesto el cuadro patológico, les he puesto la enfermedad en algunos casos para que tengan una idea, ¿no es cierto?, del diagnóstico clínico, del caso clínico. ¿Ok? Pero hemos sacado preguntas de la parte normal para que ustedes recuerden la histología normal. ¿Ok? Bien, entonces, si no hay preguntas, ¿sí? Si todo está claro, entonces lo dejamos ahí, chicos. ¿Ok? Gracias para los que han participado. Espero que en la próxima participen más personas. Muchas gracias. Hasta luego.